Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jonás fue enviado a Nínive, la capital del imperio asirio, una gran ciudad pagana. ¿Quién esperaría la conversión de una ciudad así? El mismo Jonás se había resistido a esta misión, pensando que no valía la pena perder el tiempo predicando en ese ambiente tan adverso. Y, sin embargo, contra toda expectativa humana, los habitantes de la ciudad se convirtieron. Dios confía en que el cambio es posible. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos llama, como siempre, a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este miércoles 25 de febrero, la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro y nos llama a este camino de conversión. Estamos en esta primera semana del tiempo cuaresmal. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, que con fervor desea entregarse más a ti, y concédele que la práctica de las buenas obras renueve su alma, ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad
y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán provocar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás.
Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, queridos amigos, en este capítulo 11, se dan cuenta qué lindo que es, ¿verdad? Porque la gente siempre quiere signos, ¿verdad? Quiere signos. Ya sé. Ya oigo, ya poco, y no ya, ahí son los signos, parece que tenemos que estar ahí. Sé que muchas veces, en duda llevas a la gente allá, ¿verdad? O uta beteína y cuaimaba, fulano, uta moitea, ambuey. Y entonces, ya baitegue, porque peor con un espíritu especial. Y andemos un pata, el espíritu de Dios. En fin, queridos amigos, es una cuestión, ¿verdad? Algunas veces para mí es preocupante, porque quiere decir que nos falta madurar y crecer mucho más en nuestra fe. Quiere decir que nosotros tenemos todavía en nuestra mente un Dios muy primitivo, un Dios muy fetichista. El fetichismo, queridos amigos, quiere decir que se lleve de ya ella debe, como los dioses griegos, lleva que tira rayos y le convierte a una hormiguita en un elefante y le convierte, no sé, al ratoncito en un conejo. No, queridos amigos, no. Y entonces, lleva que los signos son los que nosotros recibimos continuamente en nuestro caminar. Los signos de benevolencia, los signos del amor, los signos de nuestra libertad, los signos cómo nosotros vamos actuando, queridos amigos, tanto en positivo como atención, como también nosotros somos los que damos los signos negativos. Bueno, eso después tienen todos sus nombres también, ¿verdad? Desde el hebreo y desde el griego principalmente, que son los lugares de donde nosotros acunamos y trabajamos, etcétera, toda la vida religiosa, tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿verdad? Por ejemplo, Satán, ese es un verbo, Satán. Tentar quiere decir, ¿verdad? Satanás quiere decir tentador. Entonces, ¿quién es el Satanás? Satanás el tentador. Pero no, queridos amigos, simplemente alguien ahí, físico que está. Yo una vez dije así, ¿verdad? Y entonces me dijo, pero el catecismo de la iglesia y Jesús mismo dice que es una persona. Bueno, muy bien, una persona. ¿Pero en qué sentido? Prosopon, queridos amigos, el griego. Me entendés, porque alguna vez ya entendéis. Persona, personar, es sonar a través de. La campana suena, resuena, pero ¿a través de qué? De ese metal. Personare, prosopon quiere decir que el mal suena a través de vos. Vea que dice persona. Por eso nosotros decimos, vos sos una persona, él es una persona, cada uno somos diferentes, porque la fuerza que nosotros transmitimos suena a través de nosotros. Yo sueno de una manera, yo sueno, prosopon, persona, yo soy una persona, vos sos otra persona porque vos sonás de otra manera, vos sos otra manifestación, vea que la dice la persona, ¿entiendes? Entonces cuando te dice que el diablo, Satanás, el demonio, es una persona, el prosopon, quiere decir que nosotros, entre comillas, sonamos con el mal. Entonces la llaman boca buena, la llamamos pananágina al Satán, la llamamos pananágina al daimón, la llamamos pananágina al diablo, etc. Entonces, queridos amigos, estos elementos, si nosotros no sabemos, después inventamos cualquier estupidez, ¿entiendes? Así que llegó poner se venían de Yara las diseñas de Peñero, vive ayer. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Jesús se enoja justamente por eso. Imposible. Esta es una generación malvada. ¿Por qué? Porque pide un signo. Y no le será dado porque cada upea eso. Cada porque quiere decir que no entendéis cómo Dios se manifiesta o cómo el mal se manifiesta. En síntesis, Dios se manifiesta a través de vos, a través de tu comunidad.
o Dios se manifiesta a través de vos, a través de tu comunidad. Entonces por eso le dice, no le será dado otro signo más que el de Jonás. Aquí cuando está diciendo eso, queridos amigos, simplemente nos está diciendo que cada uno de nosotros somos lo que hacemos sonar, manifestamos la presencia del Señor. De la Yayeya, cuando de Yara la Hiposhina, es una generación malvada. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, porque él pues va a predicar y llega, es el que suena, es el que se va, el que se anima y le dice, peña convertí, porque en la peña convertíamos, o uta peña y rayo pe mano pata, porque penda peña poigina, ¿entiendes? Entonces ellos escuchan y se convierten. Así también, dice el Hijo del Hombre, lo será para esta generación, es decir, cada uno que en la medida ñande, entonces yaguerú peñande yarañe peñandere coebe. Añamos a la vieja y cualcante lo de y ciertamente que las consecuencias de la presencia de Dios se realizarán en nuestra vida. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Después viene otro ejemplo más, la reina del sur, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos, incluso estas personas, dice el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra nosotros y nos condenarán. ¿Por qué? Porque naña entendé, tenan naña entendesei. El Señor nos está hablando, peñan de Yara o uñan de Ina con estos signos, todo lo que estamos haciendo. Juan va con radio, televisión, cuanto misa, amigo, amistad, charla, diálogo, todo eso es un prosopon, es una manifestación que se hace a través de ¿quién? Y se hace a través de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, del país, de tu vecino, de quien sea, queridos amigos. Pero esos son los signos que verdaderamente nos tienen que llegar al corazón y nos tienen que decir, Yande Yara, dereme ese signo y ponaitea, lleva y catuahuaisa, ame un paso hacia adelante en mi camino de conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos la esperanza. Señor, danos la esperanza. Por nuestra iglesia, para que practique la oración, el ayuno y la limosna, y celebre con esperanza la Pascua del Señor, oremos al Señor. Señor, danos la esperanza. Por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, para que manifieste su fe ante los demás y lleven una vida llena de santidad, oremos al Señor. Señor, danos la esperanza. Por nuestras autoridades, para que respondan a la voluntad de Dios y asistan a las necesidades de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, danos la esperanza. Por los que sufren violencias y persecuciones, para que encuentren la solidaridad y firmeza en el Señor, oremos al Señor. Señor, danos la esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te presentamos, Señor, este pan y este vino que tú mismo nos has dado para que te los ofreciéramos, a fin de que al convertirlos tú en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos obtengan la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore mbopu agua pe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Me dijiste, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Aquí Señor, me tienes, no permitas que Señor, jamás me yo aparte de quiero ti. amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Tú, Señor, que no cesas de invitarnos a tu mesa, concédenos
Que la recepción de este sacramento sea para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.